Alfonso. Mi nombre es Elvin López, de Quibdó. Pues como bien se ha dicho aquí en este recinto, es obvio reconocer que la educación en Colombia es muy intencionada, por decirlo de X o Y manera. Ahora usted se refería a algunos historiadores a nivel país que en cierto modo han aportado a la construcción de lo que es Colombia hoy en día. En ese mismo orden de Dios usted mencionó al señor Rogelio Velar. Sí. En un libro conocido a 100 años del fusilamiento de Manuel Serturio Valencia, él hace mucha mención a historiadores que aportaron al desarrollo del país y construyeron cultura, construyeron país. De igual manera habla de los aportes de patriotismo que hubieron de Colombia, del Chocó para algunas regiones. Pero usted mismo lo decía, eso no se sabe ni en las universidades, propiamente ni en el departamento del Chocó, muy pocas personas lo conocen. Si no se sabe, obviamente en el mismo departamento es muy difícil que se sepa por fuera. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros que eso se sepa no solamente en el departamento, sino fuera del mismo, sabiendo que nos enfrentamos a un país, a una educación intencional, conociendo que hay unos currículos que debemos de seguir, conociendo que aquel educador que no siga unos lineamientos curriculares puede ser expulsado de su cargo? Es bastante difícil y yo creo que esa es una de las ideas de una reunión como esta. Entonces me gustaría saber cuál es su punto de vista ante una situación tan difícil, por decirlo así. Sí, mira, dos cosas concretas. En este momento el Ministerio de Cultura está y hago parte, digamos, del comité de esa actividad. Se van a editar 20 libros, que son 20 obras producidas por autores afrocolombianos. Entre ellos se va a editar un libro de Rogelio Velar. Cada libro de eso va a tener un ensayo introductorio. Yo estoy haciendo en esa colección un libro que es un libro que yo llamo pensadores afrocolombianos. Entonces ahí va a estar 3 o 4 pensadores del Pacífico, 3 o 4 pensadores de la costa caribe colombiana. Esa colección tiene 20 libros. Es un esfuerzo inicial por difundir esas obras que no han sido mayormente difundidas. Y se va a hacer un libro que pretende recoger la historia afro contada por historiadores con un punto de, pues, especialistas en la materia, digámoslo así. Y yo voy a escribir allí en esa historia toda la parte de la independencia y buena parte del siglo XIX. Ese libro se piensa hacer una primera edición de 20.000 ejemplares para regalarlo a todas las escuelas, a los colegios y todo. Creo que es un esfuerzo importante inicial por resolver eso. La otra gran batalla, que yo creo que es una batalla que hay que dar, es la batalla por el currículo. Pero no por la creación de una cátedra afrocolombiana, que me parece muy bien, pero no solo eso, es la batalla por el currículo, por el oficial, ¿no? Que tiene que incorporar toda esa otra parte que no la incorpora. El lío que hay con eso es que, como todos ustedes saben, en mi época se enseñaba historia, pero es que ya no se enseña historia en los colegios, se enseña una cosa que se llama ciencias sociales, que es un revoltijo de cosas, ¿no?, a lo que los estudiantes con razón no le paran ni 5 bolas, ¿no? Entonces habría que volver a una cátedra de historia, ¿no? Una cátedra de historia que contara el país con todos sus múltiples actores, ¿no? Pero esa es la lucha que no es fácil ganar aquí.
habría que dar. Bueno, hola, mi nombre es Marjorie Ibargüen. Frente a lo de la cátedra, pero yo no creo tanto que sea la cátedra y el currículo, sino más bien la preparación a los profesores, a los docentes, frente a ese conocimiento que van de tener, de cómo dar esa cátedra a los estudiantes. Porque muchas veces en los colegios se vuelve como un relleno, como digamos, no tengo en qué ubicarte, ve, da cátedra afrocolombiana y ya, tú miras qué te inventa y quedas ahí y qué les dice a los estudiantes. Bueno, la pregunta que le quería decir, muy buena presentación, es, ahorita usted hablaba sobre que los negros no podían entrar al ejército porque no tenían la sangre. Pero es sabido que en la independencia, pues casi la mayoría que fueron esclavos. Entonces ellos en qué condición, o sea, solamente era en condición de esclavos que participaban en la independencia, o cómo decidía pues el ejército, venga, colaboren, no. O sea, ahí me quedó como que ese vacío. Sí, fíjate que no, lo que sucede es que, claro, no tengo mucho tiempo para contar. En el ejército fijo que se llamaba, que era el ejército español, no había negros ni afros de ninguna especie, no podía. Pero lo que pasa es que con la revolución, quienes hacen la revolución realmente, el ejército que hace la revolución, es el que se llamó, hablo del caso sobre todo de Cartagena, que es el que yo más he investigado, fue el que se llamó Lanceros del Getsemaní. Getsemaní era un barrio básicamente de afrodescendientes, ¿no? Y era un ejército integrado por afrodescendientes, la mayoría de ellos artesanos, ¿no? Y ese fue el que se convirtió realmente, de hecho, en el ejército de la independencia en Cartagena. Lo que pasa es que hay otro tema allí, que es el que tú traes, ¿no? Un tema además muy polémico porque el ejército español en Venezuela, sobre todo, donde la guerra fue muy cruel, con Boves y Morales, le ofrecieron a los esclavos la libertad si peleaban contra los patriotas. Y entonces Boves armó un ejército que le derrotó a Bolívar en 3 patadas, ¿no? Y era un ejército básicamente de esclavos y de afrodescendientes. Bolívar entonces hizo lo mismo, porque sabía que no podía derrotar a los españoles, a Boves y a Morales, y no incorporaba a los esclavos en la guerra. Pero ahí hay cosas sobre las que no quiero elaborar mucho, pero hay cosas amargas. Por ejemplo, yo tengo una carta de Bolívar a Santander, donde le dice que por qué le siguen mandando gente de Tunja y blancos, que por qué no le mandan negros, porque al paso que va, lo que va a suceder es que van a morir los blancos y se van a quedar los negros con la república. En fin, hablemos de cosas más amables.